Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Diego Dávila Espinosa, soy estudiante de Ingeniería Agroindustrial y del curso de Química 2 de teoría. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante y vamos a empezar a compartir pantalla. El tema que vamos a desarrollar hoy es el de líquidos y las fuerzas intermoleculares. Para ir entendiendo todos desde un inicio, vamos a ir viendo lo que son los estados de la materia. Siempre desde un inicio hemos visto que la materia no se crea ni se destruye, ¿verdad? Solo se transforma. Y por eso tiene lo que son los estados de cada una, donde se van a ir transformando dependiendo de muchos factores. Entonces tenemos el estado sólido, que se caracteriza porque las moléculas están muy compactas y eso lo hace tener una forma definida debido a la compactación de las moléculas en las que se encuentran. Luego, el estado líquido, las moléculas están un poco más dispersas y entonces eso lo hace que fluya un poco más en este estado de la materia. Por eso si usted lo hace en algún recipiente, va a tomar la forma del recipiente en el que se está vaciando. Y por último tenemos el estado gaseoso, ¿verdad? Que en las moléculas están mucho más dispersas. Hay pocas fuerzas las fuerzas intermoleculares. De hecho, si no existieran las fuerzas intermoleculares, todas las sustancias fueran gaseosas. Esos son los principales estados de la materia. Y para entrar ya en el tema, vamos a ver lo que son las fuerzas intermoleculares. Acá tenemos varias moléculas que están unidas entre sí. Eh, por ejemplo, si tomamos que estas son moléculas de agua, aquí tenemos que es el oxígeno que está sujeto a dos hidrógenos mediante un enlace covalente y que los enlaces principalmente son son atracciones intramoleculares, ¿verdad? Esos son los enlaces, que es lo que van formando la molécula en sí. Pero después de eso, al unirse con otra molécula, existen esas fuerzas que se llaman intermoleculares. Eh, Dentro de esas fuerzas intermoleculares tenemos tres tipos de fuerzas: las de dispersión, las dipolo-dipolo y las de nitrógeno. Las fuerzas de dispersión se dan principalmente en las sustancias no polares. Em, Ellas, em, al estar, al estar junta y esa nube electrónica que está dando vueltas, en algún momento forma una especie de polaridad, porque, por ejemplo, una mayor cantidad de electrones se concentra en un determinado, por ejemplo, el cloro, que es Cl2. En algún momento se concentra un poco más los electrones en otro lado y entonces va creando un poco de polaridad, donde está esa mayor concentración de electrones va a ser la parte negativa y lo otro va a ser una parte positiva. Y entonces, ¿cómo va creando esa fuerza? Si se encuentra con otra molécula de cloro, por ejemplo, esa parte negativa va repelando los electrones y va tirándolos, por así decirlos, hacia el otro cloro. Y entonces va creando esa, esa polaridad instantánea y entonces son unas fuerzas que se van creando de intermoleculares donde se van uniendo las moléculas pero son muy débiles. Después tenemos las fuerzas dipolo-dipolo, ¿verdad? Que se da principalmente ¿cómo es? En las moléculas polares. Y por último, los de hidrógeno, que los de hidrógeno, como por ejemplo tienen mucha fuerza. Por ejemplo, en la molécula del agua, el oxígeno es muy fuerte electrónicamente y si usted lo ve en la tabla periódica está muy a la par de los gases nobles, entonces tiene mucha fuerza en su electronegatividad. Entonces crea una parte muy negativa y los dos hidrógenos nos crean la parte positiva. Entonces esa fuerza de atracción del oxígeno, al verse con otra molécula, toman los hidrógenos y crean
una fuerza de atracción muy fuerte y ahí es donde se van uniendo todas las moléculas para crear que se vayan relacionando todas estas fuerzas intermoleculares. Siguiendo las propiedades de los líquidos, por supuesto que nosotros al vaciar un líquido nos damos cuenta que algunos son más viscosos que otros, como por ejemplo aquí puse la miel. Hay mucha diferencia entre la miel y el agua. Y eso va dependiendo mucho de las fuerzas intermoleculares, ¿verdad? A mayor atracción hace que el líquido sea más viscoso. Otra característica de los líquidos es una tensión superficial, y esto es principalmente porque en la superficie las fuerzas de atracción se dan unas con otras, pero de las que están a la par. Las, las moléculas que están más abajo de la parte de arriba, esas se atraen no solamente las que están a la par, sino de todos lados. Y entonces al estar las moléculas superficiales solamente atraídas entre ellas, que se van uniendo más, se van compactando más y van formando una película en la superficie del agua, y esto es lo que hace que muchos insectos caminen en el agua, y algunos objetos no tan pesados como por ejemplo aquí esta hoja, no se vaya a hundir, pues por esa misma película. También eso se ve si se rellena mucho un frasco, se forma una especie de capa, ¿verdad? Hasta que se rompe por volumen, se rompe esa película, y es donde el agua chorrea. Y los cambios de fases de la materia se dan principalmente por temperatura y energía, y que ¿cómo es? Al darse eso, esas energías están, las como por ejemplo aquí en el estado sólido, cuando está a una temperatura, eh, a temperatura ambiente, por ejemplo, eh, se van dispersando esas moléculas y va pasando al estado líquido, ¿verdad? Entonces, cuando pasa de líquido a gas, es la evaporación, y se pone este caso de una sublimación, que es de estado sólido a líquido, de estado sólido a gaseoso, perdón. Cuando hay una mayor presión en el agua, cuando hay una alta temperatura, entonces las moléculas se van disparciendo, van rompiendo esas fuerzas intermoleculares, y las moléculas se van dispersando y se van volatilizando, van tomando hacia arriba, y entonces al estar en esa constante, a una presión constante, crea algo que se llama presión de vapor, que se puede medir con un manómetro de mercurio, como el que está aquí. Em, Esto que está por acá, que es el diagrama de fases, es muy importante verlo y comprenderlo. Como por ejemplo, acá va a depender el eje vertical, va a medir va a ir representado lo que es la presión, y en el eje horizontal va a ir lo que es la temperatura. Entonces, como por ejemplo, si tenemos una temperatura X acá con una presión atmosférica que se junta en este punto, entonces vamos a tener que está en un estado gaseoso, de vapor. Pero si está a una mayor temperatura y a una presión más alta, por ejemplo acá, que no llegara a este punto, entonces esto quiere decir que la sustancia se va a encontrar en estado líquido. Cuando se juntan en estos puntos que va sobre estas líneas, eso quiere decir que está en equilibrio la sustancia. En ese punto se encuentra en equilibrio. Por último, hay un ejercicio donde el cual el etanol nos dice que con cuál de estas otras sustancias tiene mayor afinidad para hacer una dilución. Entonces, como vemos acá, el benceno es una sustancia no polar,
Por ejemplo, que con este, con esta otra sustancia se puede establecer se puede decir que hay una atracción por medio del dipolo-dipolo, ¿verdad? Pero presenta una mayor afinidad con el agua porque presenta estos puentes de hidrógeno. Recuerde lo que decía en una diapositiva anterior, que el oxígeno presenta una mayor atracción, ¿verdad? Por estar cerca de los gases nobles y lo que va a representar la parte negativa. Y los hidrógenos representan la parte positiva. Entonces, este de acá, al ser no polar, puede presentar fuerzas de dispersión, pero son muy débiles. Y con este cloro está la parte del dipolo-dipolo, pero ninguno va a ser tan fuerte como el agua que presenta los puentes de hidrógeno, que va a tener una mayor atracción. Es por eso que el etanol presenta una mayor afinidad con el agua. Eh, Espero que haya quedado muy claro y que haya sido de provecho esta información. Y cualquier duda me pueden contactar y esperamos hasta el próximo video. Así que muchísimas gracias por la atención y hasta luego.